Hoy, 14 de octubre, estaremos leyendo los capítulos 8 y 9 del libro de Marcos, comenzando con la alimentación de los 4,000. En aquellos días, como había una gran multitud y no tenían qué comer, Jesús llamó a sus discípulos y les dijo: «Tengo compasión de la gente, porque ya hace 3 días que están conmigo y no tienen qué comer, y si los enviare en ayunas a sus casas, se desmayarán en el camino, pues algunos de ellos han venido de lejos». Sus discípulos le respondieron: «¿De dónde podrá alguien saciar de pan a estos aquí en el desierto?». Él les preguntó: «¿Cuántos panes tenéis?». Ellos dijeron: 7. Entonces mandó a la multitud que se recostase en tierra, y tomando los 7 panes, habiendo dado gracias, los partió y dio a sus discípulos para que los pusiesen delante, y los pusieron delante de la multitud. Tenían también unos pocos pececillos, y los bendijo, y mandó que también los pusiesen delante. Y comieron y se saciaron, y recogieron de los pedazos que habían sobrado 7 canastas. Eran los que comieron como 4,000, y los despidió. Y luego, entrando en la barca con sus discípulos, vino a la región de Dalmanuta. La demanda de una señal. Vinieron entonces los fariseos y comenzaron a discutir con él, pidiéndole señal del cielo para tentarle. Y gimiendo en su espíritu dijo: «¿Por qué pide señal esta generación? En verdad os digo que no se dará señal a esta generación». Y dejándolos, volvió a entrar en la barca y se fue a la otra ribera. La levadura de los fariseos. Habían olvidado de traer pan, y no tenían sino un pan consigo en la barca. Y él les mandó diciendo: «Mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de la levadura de Herodes». Y discutían entre sí diciendo: «Es porque no trajimos pan». Y entendiendo Jesús les dijo: «¿Qué discutís? ¿Por qué no tenéis pan? ¿No entendéis ni comprendéis? ¿Aún tenéis endurecido vuestro corazón? Teniendo ojos no veis, teniendo oídos no oís, y no recordáis. Cuando partí los 5 panes entre 5,000, ¿cuántas cestas llenas de los pedazos recogisteis?». Y ellos dijeron: 12. Y cuando los 7 panes entre 4,000, ¿cuántas canastas llenas de los pedazos recogisteis? Y ellos dijeron: 7. Y les dijo: ¿Cómo aún no entendéis? Un ciego sanado en Betsaida. Vino luego a Betsaida y le trajeron un ciego y le rogaron que le tocase. Entonces, tomando la mano del ciego, le sacó fuera de la aldea y, escupiendo en sus ojos, le puso las manos encima y le preguntó si veía algo. Él, mirando, dijo: «Veo los hombres como árboles, pero los veo que andan». Luego le puso otra vez las manos sobre los ojos y le hizo que mirase, y fue restablecido y vio de lejos y claramente a todos. Y lo envió a su casa diciendo: «No entres en la aldea ni lo digas a nadie en la aldea». La confesión de Pedro. Salieron Jesús y sus discípulos por las aldeas de Cesarea de Filipo, y en el camino preguntó a sus discípulos diciéndoles: «¿Quién dicen los hombres que soy yo?». Ellos respondiendo: «Unos Juan el Bautista, otros Elías, y otros algunos de los profetas». Entonces él les dijo: «¿Y vosotros quién decís que soy?». Respondiendo Pedro le dijo: «Tú eres el Cristo». Pero él les mandó que no dijesen esto de él a ninguno. Jesús anuncia su muerte. Y comenzó a enseñarles que le era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho, y ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y ser muerto y resucitar después de 3 días. Esto les decía claramente. Entonces Pedro le tomó aparte y comenzó a reconvenirle. Pero él, volviéndose y mirando a los discípulos, reprendió a Pedro diciendo: «Quítate de delante de mí, Satanás,
porque no pone la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Y llamando a la gente y a sus discípulos, les dijo: Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame, porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio la salvará. Porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él cuando venga en la gloria su Padre con los santos ángeles. Capítulo 9. También les dijo: En verdad os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto el reino de Dios venido con poder. La transfiguración. 6 días después Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan y los llevó aparte solos a un monte alto y se transfiguró delante de ellos. Y sus vestidos se volvieron resplandecientes, muy blancos, como la nieve, tanto que ningún lavador en la tierra los puede hacer tan blancos. Y les apareció Elías con Moisés, que hablaban con Jesús. Entonces Pedro dijo a Jesús: Maestro, bueno es para nosotros que estemos aquí y hagamos 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías, porque no sabía lo que hablaba, pues estaban espantados. Entonces vino una nube que les hizo sombra, y desde la nube una voz que decía: Este es mi Hijo amado, a él oíd. Y luego, cuando miraron, no vieron más a nadie consigo sino a Jesús solo. Y descendiendo ellos del monte, les mandó que a nadie dijesen lo que habían visto, sino cuando el Hijo del Hombre hubiese resucitado de los muertos. Y guardaron la palabra entre sí, discutiendo qué sería aquello de resucitar de los muertos. Y le preguntaron diciendo: ¿Por qué dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero? Respondiendo él les dijo: Elías a la verdad vendrá primero y restaurará todas las cosas. Y como está escrito del Hijo del Hombre, que padezca mucho y sea tenido en nada. Pero os digo que Elías ya vino y le hicieron todo lo que quisieron, como está escrito de él. Jesús sana a un muchacho endemoniado. Cuando llegó a donde estaban los discípulos, vio una gran multitud alrededor de ellos y escribas que disputaban con ellos. Y enseguida toda la gente, viéndole, se asombró y corriendo a él les saludaron. Él les preguntó: ¿Qué disputáis con ellos? Y respondiendo uno de la multitud dijo: Maestro, traje a ti mi hijo, que tiene un espíritu mudo, el cual, donde quiera que le toma, le sacude y echa espumarajos y cruje los dientes y se va secando. Y dije a tus discípulos que lo echasen fuera y no pudieron. Y respondiendo él les dijo: Oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo. Y se lo trajeron, y cuando el espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho, quien cayendo en tierra se revolcaba echando espumarajos. Jesús preguntó al padre: ¿Cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y él dijo: Desde niño. Y muchas veces le echa en el fuego y en el agua para matarle. Pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Jesús le dijo: Si puedes creer, al que cree todo le es posible. E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo: Creo, ayuda mi incredulidad. Y cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo, diciéndole: Espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él y no entres más en él. Entonces el espíritu, clamando y sacudiéndole con violencia, salió, y él quedó como muerto, de modo que muchos decían: Está muerto. Pero Jesús,
Tomándolo de la mano, le enderezó y se levantó. Cuando él entró en casa, sus discípulos le preguntaron aparte: ¿por qué nosotros no pudimos echarle fuera? Y les dijo: este género con nada puede salir sino con oración y ayuno. Jesús anuncia otra vez su muerte. Habiendo salido de allí, caminaron por Galilea, y no quería que nadie lo supiese, porque enseñaba a sus discípulos y les decía: el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres y le matarán, pero después de muerto resucitará al tercer día. Pero ellos no entendían esta palabra y tenían miedo de preguntarle: ¿quién es el mayor? Y llegó a Capernaum, y cuando estuvo en casa, les preguntó: ¿qué disputabais entre vosotros en el camino? Mas ellos callaron, porque en el camino habían disputado entre sí quién había de ser el mayor. Entonces él se sentó y llamó a los 12 y les dijo: si alguno quiere ser el primero, será el postrero de todos y el servidor de todos. Y tomó a un niño y lo puso en medio de ellos, y tomándole en sus brazos, les dijo: el que reciba en mi nombre a un niño como este, me recibe a mí, y el que a mí me recibe, no me recibe a mí, sino al que me envió. El que no es contra nosotros, por nosotros es. Juan le respondió diciendo: Maestro, hemos visto a uno que en tu nombre echaba fuera demonios, pero él no nos sigue y se lo prohibimos porque no nos seguía. Pero Jesús dijo: no se lo prohibáis, porque ninguno hay que haga milagro en mi nombre que luego pueda decir mal de mí, porque el que no es contra nosotros, por nosotros es. Y cualquiera que os diere un vaso de agua en mi nombre, porque sois de Cristo, en verdad os digo que no perderá su recompensa. Ocasión de caer. Cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeñitos que creen en mí, mejor le fuera si se le atase una piedra de molino al cuello y se la arrojase en el mar. Si tu mano te fuere ocasión de caer, córtala. Mejor te es entrar en la vida manco que teniendo 2 manos ir al infierno, al fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Y si tu pie te fuere ocasión de caer, córtalo. Mejor te es entrar a la vida cojo que teniendo 2 pies ser echado en el infierno, al fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Y si tu ojo te fuere ocasión de caer, sácalo. Mejor te es entrar en el reino de Dios con un ojo que teniendo 2 ojos ser echado al infierno, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga, porque todos serán salados con fuego, y todo sacrificio será salado con sal. Buena es la sal, mas si la sal se hace insípida, ¿con qué la sazonaréis? Tened sal en vosotros mismos y tened paz los unos con los otros. Hasta aquí terminamos el capítulo 9 de este libro de Marcos. Marcos 8 y 9 nos muestran que seguir a Jesús implica fe, humildad y disposición también a cargar la cruz. Jesús revela su identidad divina y enseña que el camino hacia la gloria pasa por el servicio y también por el sacrificio. En estos capítulos podemos aprender que debemos de ver con los ojos de la fe. También habla acerca de la importancia de la oración, del ayuno y del servicio. En esos capítulos vemos a Jesús enseñando, sanando y revelando quién es Él, el Hijo de Dios, el Salvador que vino a dar su vida por nosotros. Sin embargo, sus propios discípulos muchas veces no entendían lo que Él hacía o decía, como cuando Él les dijo que al tercer día resucitaría y que tendría que morir. Ellos no podían todavía entenderlo. Jesús también en estos capítulos sana a un ciego, pero vemos que su sanidad se realiza en 2 etapas.
Y esto nos muestra algo muy importante relacionado a la fe, pues la fe no siempre se desarrolla de golpe, sino que a veces vemos con una claridad parcial, pero seguimos caminando. Si seguimos caminando con Jesús, Él abrirá nuestros ojos poco a poco hasta ver con claridad también espiritual. Recordemos que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. A medida que escuchemos más acerca de su palabra, a medida que le conozcamos más, nuestra fe también irá en aumento, irá en crecimiento. Luego también Jesús le pregunta a sus discípulos: ¿quién dicen ustedes que soy yo? Pedro responde: tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Y esa es la confesión más importante que cualquier persona puede hacer: reconocer a Jesucristo como el Hijo de Dios. Pero ese mismo Pedro que dice y que habla o confiesa quién es Cristo para él, ese mismo Pedro, cuando Jesús anuncia que va a sufrir y que va a morir, Pedro se escandaliza. Y Jesús tiene que enseñarle a Pedro que el camino verdadero del discípulo no es fácil, sino que implica negarse a uno mismo y tomar la cruz cada día. De hecho, le reprende con una palabra fuerte diciéndole: Satanás, quítate de mi camino, porque él no ponía la vista en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Y ese espíritu que movía a Pedro para decirle que nada de esto te acontezca, obviamente es un espíritu que proviene muchas veces de parte del enemigo, haciéndonos hacer que no debemos de sufrir tanto por el evangelio, sino que debemos de cuidar también de nosotros. Pero aquí, Señor, nos está enseñando el Señor Jesucristo que el camino de un discípulo, el camino del servicio a nuestro Padre, en realidad no es fácil. El negarse a uno mismo, morir a uno mismo todos los días, requiere también de gran valentía y requiere de estar completamente haciendo lo que Jesús hizo, morir en la cruz también, morir a nosotros. Y requiere también humildad y sumisión. En el capítulo 9 Jesús se transfigura delante de sus 3 discípulos mostrándoles la gloria, ¿verdad? Su gloria. La gloria de Dios también vendría después de ese sacrificio. Aunque el camino hacia la cruz sería doloroso, pero la gloria vendría después de ese precioso sacrificio. Más adelante Jesús sana a un muchacho endemoniado que los discípulos no pudieron liberar. Cuando el padre de este muchacho clama y pide ayuda para su incredulidad, Jesús responde a esa oración. Esa oración sencilla muestra el corazón de quien reconoce su debilidad y confía en la fuerza del Señor. Finalmente Jesús enseña que la verdadera grandeza está en servir y no en ser el primero. Él pone como ejemplo a un niño, lo toma y nos recuerda que así como los niños, la humildad, la pureza, esa fe sencilla son las que agradan a nuestro Dios. Así que podemos nosotros reflexionar el día de hoy que seguir a Jesús no significa entenderlo todo, sino confiar en Él mientras Él va también abriendo nuestros ojos. Jesús nos llama a dejar el orgullo, el primer lugar, el egoísmo y el deseo también de control para poder caminar en humildad, en fe y en servicio. A veces el camino de la cruz parece muy duro, pero al final hay resurrección, transformación y gloria. Señor Jesús, ayúdanos a verte con claridad. Así como sanaste a este hombre que era ciego, ayúdanos a ir cada día avanzando en verte más claramente. Aumenta nuestra fe como la del padre de este muchacho, el que tú sanaste. Aumenta nuestra fe y quita esa incredulidad para que en medio de nuestras situaciones que vivimos día con día, podamos nosotros estar confiados en tu poder, en tu amor. Que cuando dudemos, Señor, danos el valor para seguirte, aunque el camino sea difícil.
Enséñanos a servirte con humildad, a confiar en tu poder cada día, Señor. Todo esto lo pedimos y te lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor te bendiga rica y abundantemente como solo Él lo quiere y además lo puede hacer. No te olvides en darle like, en compartirlo con todas las personas que así lo quieran hacer y que tengas un precioso y bendecido día. Esto fue Aliento para tu Espíritu. Lámpara a mis pies es tu palabra, viva y eficaz, siempre ella es. Fortalece mi alma y cura heridas, ella es la medicina que renueva mi ser. Aliento para tu espíritu, aliento para tu espíritu. Aliento para tu espíritu, aliento para tu espíritu.